Buenas noches, ingeniero Carlos Mauricio Salas. Mi nombre es Elisa María Plazas Figueroa, estudiante de Ingeniería de Sistemas, del grupo 10414-161. A continuación voy a sustentar el punto número 1 de la tarea 2 relacionada a fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC en relación pues a corriente continua. Eh, Entre los conceptos fundamentales para el desarrollo de esta unidad tenemos el periodo de señal AC, frecuencia señal AC, fase, amplitud, calor producido por la corriente alterna. Entonces decimos que el periodo señal AC se expresa en segundos y se representa con la letra T. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo y se indica con una T. Y sus unidades de medida son los segundos. Les decimos que la corriente alterna se representa con señales como se evidencia en esta imagen. Del segundo concepto fundamental tenemos la frecuencia señal AC, que hace referencia a la constitución de fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos en media hertz, como se evidencia acá. Se repiten los ciclos, todo un ciclo. Del tercer término o concepto fundamental tenemos dos, que es la fase, la amplitud. La fase pues hace referencia a que pues este concepto no se suele utilizar de forma absoluta, sino que se emplea para describir la diferencia entre la fase y la desfase que existe entre dos ondas de tensión o de la intensidad. La amplitud es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje de X, como se puede mostrar en las imágenes de la gráfica con mayor amplitud de B y que a la C. Esta es la amplitud, como a los picos. En cuanto al cuarto término fundamental, tenemos al calor producido por la corriente alterna, que se conoce como efecto Lowell, al fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los constantes choques que sufren los átomos del material conductor por el cual circulan, elevando la temperatura del mismo. Un ejemplo para esto sería un bombillo. En cuanto al segundo punto, tenemos la pregunta orientadora, relacionada en este caso para el estudiante 2, en referencia a cuál es la diferencia que existe entre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Tenemos principalmente 4 características o diferencias. Una que es el dopaje de la impureza, 2 la densidad de electrones y agujeros, 3 la conductividad eléctrica y 4 la dependencia de la conductividad eléctrica. Por acá podemos ver cómo se diferencian pues estos semiconductores, tanto el intrínseco como el extrínseco. En cuanto al silicio, listo. Acá tenemos los dos diferentes diodos que existen, que es en cuanto a semiconductores, que es de tipo N y de tipo P, el que es con un electrón libre y el que posee un hueco o una falta de un electrón. En cuanto al punto inicial en relación al dopaje de la impureza, decimos que en
en el semiconductor intrínseco la adición de impurezas no tiene lugar y que en el semiconductor extrínseco una pequeña cantidad de impurezas se impregna en el semiconductor puro para preparar semiconductores intrínsecos. En cuanto a la densidad de electrones y agujeros, podemos decir que en el intrínseco el número de electrones libres en la banda de conducción es igual al número de agujeros en la banda de valencia. En cambio, en el intrínseco, el número de electrones y agujeros no son iguales. En relación a la tercera característica, conductividad eléctrica, para el semiconductor intrínseco es baja en comparación al semiconductor extrínseco que es alta. La dependencia de la conductividad eléctrica en los dos, principalmente pues en el intrínseco, dice que la conductividad eléctrica es una función de temperatura, mientras que en el extrínseco la conductividad eléctrica depende de la temperatura, así como de la cantidad de impurezas dopadas en el semiconductor puro. También una diferencia es la densidad de electrones y agujeros en el semiconductor intrínseco, que es el mismo, y el número de electrones libres presentes en la banda de conducción, que es igual al número de agujeros de la banda de valencia, pero en el caso de los semiconductores extrínsecos el número de electrones y agujeros no es igual. En un semiconductor P, como el que vemos en la parte inferior, los orificios están en un exceso y el semiconductor de tipo N en el número de electrones es mayor que el número de orificios. Muchas gracias, profe.